Listo. Buenos días con todos los participantes. De parte de Enviosla les damos la bienvenida a nuestro proyecto de rayos X de tórax. El día de hoy contamos con la participación del doctor Andrés Roca, quien obtuvo su título de médico cirujano en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador para luego especializarse como médico radiólogo en la Universidad San Francisco de Quito. También obtuvo un diploma en informática médica y en imagenología de la Universidad de Chile. De igual manera, un diplomado de enseñanza y aprendizaje efectivo en salud en la Universidad de las Américas. Esperamos el proyecto sea de su agrado. Cualquier duda pueden mandarla mediante el chat de WhatsApp o el chat de Zoom. Y le damos el paso al doctor Andrés. Hola, hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Emi, por esa bonita presentación. Y, a ver, vamos entonces, les indico un poquito, acá en mi pantalla, les comparto mi pantalla. Listo. Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy es rayos X de tórax y he tomado en cuenta el curso introductorio a los rayos X de tórax de la Universidad de Chicago. Este curso está dividido en tres partes: la interpretación básica, la insuficiencia cardíaca congestiva y la enfermedad pulmonar. En esta hora vamos a topar de forma rápida la interpretación básica y la aproximación a la patología pulmonar. Entonces, esta charla tiene estas dos partes y tiene una tercera parte de un par de ejemplos en los que nosotros podríamos utilizar estas enseñanzas adquiridas. Entonces, si vamos a la primera parte, directamente a la anatomía del tórax, lo que más tenemos que tomar en cuenta es la parte central del tórax. Nosotros, una radiografía de tórax, quisiera quitar esto para acá. Permítanme nada más que me estorba un poquito. Ya, perfecto. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una radiografía de tórax, estas son radiografías de tórax obtenidas de pacientes reales. Cuando nosotros obtenemos esta radiografía de tórax, nosotros debemos hacer una aproximación sistemática. ¿Qué es la aproximación sistemática? Es que debemos aprender a leer las radiografías en cierto orden para no olvidarnos de ver absolutamente nada. Y este orden puede ser cualquier orden. Hay gente que dice, bueno, empezamos desde afuera, vemos los huesos, vemos las partes blandas, vemos los huesos internos, los campos pulmonares, vemos los ilios, vemos la silueta cardíaca y terminamos viendo la vía aérea. Perfecto. Hay otra gente que dice, no, vamos viendo la parte central, la vía aérea, la silueta cardíaca, los campos pulmonares, los huesos, la caja torácica, los huesos internos, como se les llama comúnmente, las partes blandas y los huesos externos. Perfecto, también está bien. Hay gente que dice, vamos viendo desde arriba hacia abajo. Perfecto, empezamos por las clavículas, los ápices pulmonares, el mediastino superior, los ilios, el corazón, las bases pulmonares, la caja torácica y
el diafragma y la parte inferior. Perfecto. Entonces, cualquiera que sea la aproximación que ustedes aprendan o que oigan o que lean, sea la que sea la aproximación, hay que hacerlo, pero de forma sistemática. Usualmente en radiología nos enseñan dos aproximaciones. Empezamos de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, como sea, y de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Entonces, los radiólogos lo que hacemos es ver desde afuera hacia adentro de un lado, desde afuera hacia adentro de un lado, y desde arriba hacia abajo de un lado, desde arriba hacia abajo del otro lado. Esa aproximación es la que nosotros hacemos. Entonces, si es que les pudiera poner de forma gráfica cómo nos aproximamos nosotros a una radiografía de tórax, sería más o menos de esta forma. Pongo otro colorcito acá. ¿Sí? Lo vemos así, lo vemos así, de afuera hacia adentro, y después de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, pues esto no cambia en nada, ¿no? Entonces, esa aproximación lo que hace es que no nos quedemos sin valorar nada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos prácticamente cuando estamos buscando patología? Nos centramos específicamente en tres cosas, en este orden de importancia. Lo primero es los campos pulmonares, lo segundo es la silueta cardíaca y lo tercero es las estructuras óseas, óseo y partes blandas. Entonces, de esta forma, nosotros vemos las cosas más importantes. Pulmones, usualmente la radiografía de tórax se envía para ver cuestiones pulmonares, cuestiones cardíacas o mediastinales, que están básicamente en el mismo saco, en el mismo lugar. En segundo lugar, que son menos importantes, y claro, las cuestiones menos importantes, que son las cuestiones fracturas óseas o falta de algún hueso. No digo que no sean importantes, pero usualmente la radiografía de tórax es reservada para cuestiones torácicas, digamos, en lo más importante, pulmonares, perdón, en lo más importante, cardíacas, un poco menos importante, y óseas en casos muy específicos, fracturas o cuando accidentes de tránsito, ese tipo de cosas. Habiendo dicho esto, entonces nosotros pasemos a revisar la anatomía torácica normal y empecemos entonces desde el centro hacia afuera. Cuando hablamos de la anatomía, tenemos que hablar de los perfiles cardíacos. Entonces, tenemos el perfil cardíaco derecho, de este lado. Nos acordamos que los radiólogos somos totalmente alrevesados y hablamos de la parte derecha como esta parte de acá y la parte izquierda esta parte de acá. Entonces, en el lado derecho nosotros tenemos la vena cava superior, este borde, que es la aurícula derecha, el borde de la aurícula derecha, y una partecita que usualmente se ve más bien en los pacientes delgados, que es la vena cava inferior. ¿Sí? En el lado izquierdo nosotros tenemos la aorta, la arteria pulmonar, una partecita de la aurícula izquierda y todo el ventrículo izquierdo, ¿no? Si dividimos cada una de estas imágenes a lo que nosotros podríamos ver, empezando por el lado izquierdo, fíjense, la aorta sale por acá, tenemos el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Sale la aorta por acá y se proyecta hacia la parte posterior. Normalmente lo que nosotros vemos es el arco aórtico y la aorta descendente. Si paso a un ejemplo cualquiera, fíjense que nosotros vemos el arco aórtico y pegado a la columna, la aorta descendente. Tengo aquí otros ejemplos abiertos y podemos ver, fíjense, el arco aórtico y la aorta descendente, pegado a la columna. Eso como primera cosa. Lo segundo sería... Aquí tenemos entonces el ventrículo izquierdo el ventrículo derecho, perdón, que normalmente no se ve porque el ventrículo derecho está acostado sobre el diafragma, entonces acá no se ve, y tenemos esto que sería la arteria pulmonar principal. Entonces, el segundo calladito que vemos acá es ¿cómo es? La arteria pulmonar, fíjense. Teníamos el callado aórtico proyectado por delante de la arteria pulmonar, que se ve muy bien acá. Tengo el otro ejemplo que vimos hace un ratito, fíjense, la arteria pulmonar, ¿sí? Y lo que estamos viendo básicamente es esto, ¿no? Es como es el rato que curva la arteria pulmonar principal y se convierte en la derecha y en la izquierda, hace esta pequeña curvatura que lo vemos en la radiografía. Lo tercero que nosotros podemos ver es una parte de la aurícula izquierda. Prácticamente la aurícula izquierda es muy grande y ocupa la parte posterior del corazón, pero lo que nosotros podemos ver en la radiografía es lo que se llama el apéndice auricular izquierdo, que es esta partecita de acá. Muchas veces nosotros no es que la vemos como si vemos las otras dos curvaturas bien hechas, normalmente como que nos la imaginamos un poquito aquí chiquita, que debería estar por ahí, ¿sí? Acuérdense que como es una apéndice, no es constante en tamaño en todos. Fíjense, acá sí se ve un poquito más, ¿sí? Acá hay como una muesquita que separa esto
como es acá puedo hacer una magnificación. Fíjense que aquí hay una muesquita que separa el ventrículo izquierdo de la aurícula izquierda. Y ahí tenemos esos cuatro componentes, ¿no es cierto? Tenemos entonces el arco aórtico, la arteria pulmonar, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Ya saben que cuando decimos aurícula izquierda no hablamos de toda la aurícula izquierda, sino de una partecita que es el apéndice auricular izquierdo. Y en cambio, el lado derecho está hecho por la cava superior, que baja así, la cava inferior y la aurícula derecha. ¿Sí? Fíjense acá, tenemos la cava superior, el arco de la aurícula derecha y la cava inferior, que un poquito nos imaginamos como nos imaginábamos la aurícula izquierda, como es la cava inferior, porque no siempre se la ve tan bien, no es muy fácil de verla. Veamos, tengo otro ejemplo. Están solo abiertos dos. Permítanme, abro otro ejemplo. Ya. Entonces, fíjense cómo acá tenemos la cava superior, un poquito más prominente, la aurícula derecha, un poquito más prominente, y como les decía, la cava inferior casi no se ve. Habiendo visto nosotros entonces las partes derecha e izquierda de los perfiles cardíacos, ya nosotros podríamos indicar que acá tenemos también pues el mediastino, ¿no? Acuérdense que toda la parte superior, tanto la cava superior como el callado aórtico, están dentro de toda esta parte que es el mediastino, y en el mediastino pues tenemos estas estructuras, la cava superior, el arco aórtico, pero también tenemos la vía aérea central. Ustedes lo ven, está pintadito como de negrito acá, y acá tenemos la carina, y para un lado y para el otro están los bronquios principales. ¿Sí? Acá lo vemos. En esta foto bastante bien, pero creo que tenemos una mejor foto acá. ¿Sí? Fíjense, la vía aérea en el centro, acá dibujada un poquito más oscurita, por cuestiones de color nada más, pero está ahí. ¿Sí? Listo. Entonces, ya habiendo visto esta parte central, tenemos que pasar al análisis de los pulmones. ¿Qué partes nomás tienen los pulmones? Y los pulmones tienen que estar divididos los podemos nosotros dividir en varias partes. Lo usual es que se dividan en 3 partes. Nosotros trazamos una línea, ahí estamos hablando ya de los campos pulmonares. Y cuando hablamos de los campos pulmonares, hablamos de esta parte, déjenme ponerles más tamaño. Hablamos ahí un poquito, disculparán pero se refiere a estas partes que estamos aquí. Estos son los campos pulmonares. Y en los campos pulmonares hay que tomar en cuenta que hay una parte del campo pulmonar que está escondido detrás del corazón, a este lado, y a veces cuando la aurícula derecha es grande también está escondido detrás de esta parte, ¿no? Entonces, estas dos partes se les conoce como las áreas oscuras o las áreas escondidas del pulmón, que normalmente no se ven en la radiografía de tórax. ¿Sí? Entonces, les decía que para valorar los campos pulmonares, nosotros podemos dividir los campos pulmonares en 3 partes. Una parte superior o apical, y este término ya lo han de haber visto ustedes bastante, una parte media y una parte inferior o basal. ¿Sí? Apical en los 2 lados, una parte media y una inferior o basal. Si nosotros nos fijamos, no solo esa distribución, sino que también tenemos estas pequeñas áreas, bajamos otro color, estas pequeñas áreas que tenemos aquí, que son los ilios. ¿Sí? Los ilios son por donde salen las pequeñas arterias, no son pequeñas, las grandes arterias pulmonares, y se hacen cada vez más pequeñas, etcétera, etcétera. Y estos son los ilios. Entonces, cuando nosotros vemos campos pulmonares, no solo vemos los campos pulmonares per se, sino que vemos también esto, que son los ilios. De los ilios, cada vez que son grandes arterias estas, ¿sí? Salen pequeñas arterias o se dividen, se ramifican en arterias cada vez más pequeñas, y nosotros vemos estos pequeños como hilitos blancos que van alrededor de todo el pulmón, que van hacia todo el pulmón. Estos hilitos blancos, nosotros sabemos que son los vasos los vasos que pequeñitos conforme llegan a la parte más externa del pulmón. Aquí hay que tomar en cuenta una cuestión, y es que en esta área del pulmón, en este tercio externo, por así decirlo, del pulmón, normalmente no tenemos, o esto que son las pequeñas arterias, se ven ya casi muy pequeñas o de forma muy difícil. Fíjense, en esta área quizás
más evidente en este lado pero, que en el otro lado, casi no se ven ya estas pequeñas arterias, es porque las arterias se vuelven tan chiquititas que la radiografía ya propiamente no lo puede ver, ¿sí? Esto es un hallazgo normal en la radiografía. Entonces, fíjense cómo en la parte externa nosotros no lo vemos. Y de hecho, ya vamos a hablar de esto, pero cuando nosotros vemos estos pequeños arterias que llegan hasta la parte externa de la radiografía, nosotros hablamos de patología pulmonar. Ya vamos a llegar a esta parte. Abro otra radiografía, fíjense aquí como tenemos estas pequeñas hilitos que llegan hasta justo esta última parte, este último centimetrito del campo pulmonar. Entonces, este último centimetrito del campo pulmonar hay que tomar en cuenta porque normalmente es limpio, no está lleno de nada. ¿Sí? Listo. Entonces, todas estas radiografías normales, ¿no? Lo mismo en esta radiografía, fíjense, esta parte de aquí afuera, esta parte de aquí afuera, y acá sí no se ven el intersticio. Las arterias pulmonares ya son muy chiquititas, ya no se ven. Perfecto. Entonces, con esto, nosotros acabamos la interpretación básica, que es qué es lo que se ve en pulmones, corazón, y esto ocupa la primera parte de este curso. Si ustedes gustan, pueden ir a esta página, radiologyassistant.nl, y ahí encontrarán estos recursos. Como les digo, este es un curso introductorio a la radiografía de tórax. Obviamente, no es objetivo de esta clase que ustedes sean unos expertos, interpretadores de rayos X, pero que tengan una idea de qué es lo que se ve y cómo se hace la interpretación de este estudio. ¿Sí? La segunda parte de esta charla incluye, vamos cerrando esto también. La segunda parte de esta charla incluye la valoración de la patología pulmonar. ¿Sí? Cuando nosotros valoramos patología pulmonar, nosotros queremos hacerlo lo más fácil posible, y la forma más fácil posible de hacerlo ha sido dividiendo en esta aproximación de 4 patologías. Entonces, nosotros dividimos la patología pulmonar. Uy, está muy grande acá. Vámonos más pequeñito. Entonces, la patología pulmonar, tenemos esto de acá. Nosotros lo podemos dividir básicamente en 2 partes. Una parte que le decimos propiamente pulmonar o referente al pulmón, una cuestión cardíaca, una pulmonar y una extrapulmonar. Todo lo que es extrapulmonar nos referimos a la cuestión cardíaca, a toda la patología pleural, a toda la patología extratorácica, ¿sí? Y esto ya lo vamos a ver también, pero nos vamos a enfocar ahorita a todo lo que es la patología pulmonar. La patología pulmonar nosotros la dividimos, y esto es una división más bien histológica, radiológica, en 2 tipos de patología. La patología de la vía aérea, y la patología del intersticio. Ya les voy a explicar qué significa cada uno de estos. Intersticio. ¿Sí? Entonces tenemos la patología en la que nos vamos a focalizar, que es esto, la patología pulmonar de la vía aérea y del intersticio, y luego vamos a revisar esto rápidamente. Entonces, ¿cómo hacemos esta división de la vía aérea, de la patología pulmonar que viene de la vía aérea y del intersticio? Para esto voy a hacer este pequeño dibujo. Si nosotros tenemos, vamos a poner de color rojo. Si nosotros tenemos esto que son los bronquios, un bronquio terminal, y claro, los sacos alveolares. Esto es una forma más bien esquemática, histológicamente no es que se los vea así, pero una forma esquemática de manejar esta cuestión. Si nosotros tenemos esto que es un bronquio terminal, vamos a ponerle como un segundo bronquio terminal acá. Ya, digamos que tenemos un segundo bronquio terminal acá. Entonces, caramba, ya hice tonterías, mil disculpas. Ya. Entonces, les decía que teníamos un bronquio terminal acá con sus 2 sacos alveolares, y lo íbamos a repetir acá también. Perfecto.
Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de la vía aérea, nos referimos a todo el espacio pulmonar donde está aire. Entonces, el aire nosotros lo vemos de color negro en la radiología, en la radiografía, perdón, y este color negro en la radiografía se llama radio lúcido, ¿sí? Entonces, lo vamos a pintar de color negro. Y en cambio, todo lo que está blanco alrededor de la parte que está negra es lo que nosotros conocemos como intersticio, ¿sí? Entonces, facilito. Lo que tiene aire es la vía aérea y lo que no tiene aire es intersticio. Ahora le ponemos una pequeña complicación. ¿Qué nomás hay en el intersticio? En el intersticio hay vasos sanguíneos, están claros los vasos arteriales, ¿sí? Que tenemos acá, y los que recogen el oxígeno que nos está mandando el pulmón, la vía aérea, perdón. Tenemos los vasos venosos, ¿sí? Que tenemos también por acá. Tenemos, como es, linfáticos. Bueno, ahí ya me crucé un poquito, pero es cuestión del mouse. Tenemos, como es, nervios. Y todo el intersticio está asentado o está, todos estos componentes, las arterias, las arteriolas, las pequeñas vénulas, los pequeños linfáticos, el sistema nervioso, todo eso está asentado en una malla de fibrina, ¿sí? La malla de fibrina, lo voy a poner así como nombre nada más, pero acá, caramba, acá, lo voy a poner como nombre nada más para que nos acordemos, pero todo este espacio blanco está apoyado en una malla de fibrina. Ahora, si nosotros transponemos este conocimiento a la radiografía de tórax, van a ver ustedes que propiamente el intersticio, que es la parte que se ve blanca, acuérdense que, claro, aquí en esta área donde están los ilios, la parte blanca es más las grandes arterias, pero también tenemos todo esto, las venas, tenemos linfáticos, tenemos nervios y tenemos malla de fibrina. Y también en esta área tenemos malla de fibrina, tenemos todos esos otros componentes. Entonces, al final, todas estos pequeños vasitos arteriales que nosotros decíamos, se llaman, le conocemos también nosotros como intersticio, porque propiamente no son solo las arterias, sino son pequeñas venas, linfáticos, arterias, malla de fibrina, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces tenemos ahí, ¿cómo es? Estas líneas blancas, esto como pequeñas hebras de algodoncito que tenemos botadas ahí por el pulmón, todo eso son la malla de fibrina y el intersticio. Nosotros le conocemos como el intersticio pulmonar. Cuando nosotros hablamos de intersticio pulmonar, prácticamente estamos hablando de las arterias o las pequeñas arteriolas pulmonares, porque como ven, sigue lo que se ve blanco sigue el trayecto de las arterias. O sea, las arterias son como que le dan la estructura al esqueleto pulmonar. Y la parte blanca, que propiamente es lo que está dentro de la parte negra, perdón, que está entre esta malla intersticial, fíjense ahí, nosotros podemos ver, esa parte negra es donde está el espacio respiratorio, o la vía aérea propiamente, ¿sí? Listo. Habiendo entendido eso, entonces nosotros podemos hablar de las diferentes patologías, y las diferentes patologías se dividen, como les decía, a partir de problemas del intersticio o problemas de la vía aérea. Entonces, si seguimos nuevamente acá, entonces les decía de la vía aérea o del intersticio. Cuando nosotros hablamos de la patología de vía aérea, nosotros hablamos de atelectasias, por un lado, porque tiene una fisiopatología específica, y por otro lado, de la patología consolidativa, ¿sí? Dentro de la patología consolidativa también lo han de haber oído ustedes como patología alveolar o como neumónica, que tienen la misma, es básicamente los tres términos, hablan exactamente de lo mismo, pero se refieren a una forma específica de fisiopatología de la que ya vamos a hablar. Cuando nosotros hablamos de la patología intersticial, propiamente hablamos de la patología intersticial por sí misma, acá, de la patología intersticial, y de esto también ya vamos a hablar, y de los nódulos y masas.
Esta es una nueva clasificación que se hizo, creo, hace 2 años. Antes los nódulos o masas se les ponía aparte de esta clasificación. Ahora se hace exclusivamente estas dos clasificaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos, les repito, de patología de la vía aérea, hablamos de atelectasias, de patología consolidativa o consolidación, o podríamos hablar de patologías del intersticio. Acuérdense que el intersticio es todo lo blanco, la vía aérea es lo negro, ¿sí? Y patología intersticial, propiamente, patología intersticial como sí misma, y nódulos o masas. Listo. Entonces empecemos hablando de la vía aérea. ¿Por qué es importante conocer esta diferenciación? Es porque cuando nosotros hacemos el diagnóstico y esto me olvidé de indicarles, cuando nosotros hacemos el diagnóstico, tenemos que hacer esto que se llama la interpretación sistemática. Esto quiere decir que nosotros tenemos que ver la anormalidad dentro de qué patrón cae y según el patrón en el que cae, podríamos hacer el diagnóstico. Nosotros descubriendo la normalidad ya podríamos hablar del patrón y según eso el diagnóstico. O sea, si es que nosotros podemos decir que es una consolidación, sabemos que es una patología de vía aérea y por lo tanto el diagnóstico podría ser tal o cual patología. ¿Sí? Entonces, acuérdense, primero tenemos que ver patrones. Entonces, los patrones se refieren a estas cuestiones que están acá. Básicamente, cuando nosotros buscamos, cuando estamos haciendo un diagnóstico de rayos X, nosotros lo que estamos buscando es estos patrones. Estos diferentes patrones. ¿Sí? Ya, chévere. Entonces, empecemos hablando de la atelectasia. Vamos acá. Listo. Entonces, la atelectasia es una enfermedad de la vía aérea en la que nosotros, voy a copiar esto un poquito acá. No, ya, más bien, mil disculpas. Ya, ¿qué es lo que sucede en la atelectasia? Normalmente, esto es de forma normal, natural, lo que está sucediendo aquí es que aquí está entrando oxígeno, ¿sí? Está entrando oxígeno y está saliendo CO2, ¿no es cierto? Vamos a hablar de la entrada de oxígeno. Si es que nosotros, esto parte de la característica de que estos bronquios terminales y los sacos alveolares estén abiertos, estén llenos de aire, es por dos cuestiones. La una es por la entrada que está a cada rato de oxígeno, y lo otro es la tensión superficial. ¿Qué pasa si es que en algún momento nosotros, por alguna razón, hacemos que se tape esta cuestión? Pero para ponerle como con relleno. Ya, ¿qué es lo que pasa si es que nosotros por alguna razón tapamos uno de los bronquios terminales? De pronto, la entrada del oxígeno, yo les decía que esto se mantiene abierto porque entra oxígeno. Pero ¿qué pasa si de pronto deja de entrar oxígeno? El oxígeno que ya está acá, las pequeñas burbujitas de oxígeno, le vamos a pintar de azul, estas burbujas de oxígeno van a difundir normalmente, como difunden normalmente el oxígeno, y va a suceder un proceso de acabamiento de oxígeno. El oxígeno que de pronto estaba ocupando este espacio va a terminarse. Y como se termina, la fuerza de la tensión superficial en las paredes de los bronquios terminales y de los alvéolos no es lo suficientemente fuerte para mantener abierto este conducto, y el oxígeno que está acá se va a consumir y se va a llenar y se va a comprimir. Entonces, ya no vamos a tener unos bronquios así bien dilataditos y unos sacos alveolares bien dilataditos. Si es que nosotros haríamos como quedarían, tendríamos nosotros, dibujémoslo aquí de este color. Ya, lo que tendríamos es un saco bien comprimido, ¿sí? Un bronquiolo bien comprimido y los sacos alveolares completamente comprimidos, ¿sí? Entonces, esto es la atelectasia. Básicamente es que cualquier proceso que haga que deje de entrar oxígeno a uno de los bronquios secundarios, terminales o principales, lo que sucede es que hace que toda la vía aérea desde este nivel para abajo se comprima, se achicharre, se haga delgadita. Es lo que sucede, por ejemplo, en los niños cuando se tragan una moneda, una pelotita, se aloja en el bronquio principal, de pronto se cierra el bronquio, no entra oxígeno y el pulmón se colapsa, ¿sí? Eso se conoce como atelectasia. ¿Cómo se ve eso en la radiografía? La atelectasia en la radiografía se ve con
como una lesión de color blanco. Perdón, acá me olvidé de indicarles. Cuando nosotros hablamos de las lesiones pulmonares, hablamos de las lesiones blancas y las lesiones negras. Todo esto de las lesiones intersticiales y de vía aérea son de color blanco, ¿sí? Y nos vamos a referir a todas estas lesiones de color blanco. Entonces, vamos a las lesiones blancas. Empezábamos hablando de la atelectasia, y la atelectasia entonces es una lesión blanca de bordes bien definidos y que tiene otra característica, que el rato que se achicharra, la vía aérea, claro, aquí es solo un pequeño bronquio terminal y un par de sacos alveolares, pero si hablábamos de muchos bronquios terminales o de un bronquio secundario, por ejemplo, terciario, que son más grandes, el hecho de que se achicharre hace que jalen todo el tejido a su alrededor, ¿sí? Entonces, la característica de la atelectasia es que es blanca primero, como todas las otras lesiones que vamos a ver ahora, que tiene bordes bien definidos y que jala estructuras, ¿sí? Así es que nosotros vamos a ver un ejemplo de atelectasia. Vemos acá cómo tiene esta lesión blanca, ¿sí? Que está ocupando un espacio, tiene los bordes bien delimitados y está jalando estructuras. El hecho de que jale estructuras, por ejemplo, lo podemos ver en dos tipos de estructuras que son las más comunes de ver, que son las estructuras mediastinales y cardíacas. Fíjense cómo en el mediastino yo les decía que parte del mediastino es de la vía aérea. Fíjense cómo la vía aérea está un poquito choqueada hacia la atelectasia, esto está jalada para acá, y que esto que tenemos acá, que es el diafragma, también está jalado para arriba. Fíjense el otro diafragma como es un poquito más plano y este como está jalado hacia arriba. Vamos a ver otros ejemplos. Tenemos aquí otro ejemplo de una atelectasia. Coincidimos en estos dos ejemplos de atelectasias de la región apical del pulmón derecho, pero pueden estar en cualquier otro lado, ¿no? Entonces, atelectasia del pulmón derecho, fíjense el borde bien definido. Claro, no vemos los otros bordes porque están pegados a la caja torácica. Vemos cómo está jalando la vía aérea hacia este lado y cómo está jalando también el diafragma del mismo lado, ¿sí? Eso con respecto a las atelectasias. Vamos a hablar ahora del patrón consolidativo, ¿sí? Entonces hablamos de la vía aérea, hablábamos ya de las atelectasias, vamos a hablar del patrón consolidativo, y este patrón consolidativo creo que es el que más nos interesa. El patrón consolidativo se refiere a la situación en la que nosotros, a la neumonía, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede en la neumonía? Nosotros en la neumonía tenemos las pequeñas bacterias, virus, vaya Dios a saber, que entra a la vía aérea, y lo que sucede es que la vía aérea no se colapsa, sino que como producto de la entrada de estos patógenos a la vía aérea, hay un proceso de defensa de la pared. Aquí en la pared tenemos nuestros soldaditos que nos defienden, que son los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 nos defienden bien, pero son un poquito exagerados. Cuando llega cualquier patógeno a la vía aérea, los neumocitos tipo 2 despiertan una cascada inflamatoria que recluta un montón de células de defensa, pero además hace que se secrete mucho moco, mucho líquido aquí al centro de la vía aérea. Y entonces, la vía aérea que estaba normalmente negrita, llena de aire, se vuelve blanca. ¿Por qué? Porque se llena de moco, o sea, de líquido, y se llena de células de defensa, ¿sí? Entonces, normalmente nosotros lo que veíamos, lo que veíamos lleno de aire de color negro, ahora lo vamos a ver lleno de agua o de color blanco, ¿sí? Entonces, si vamos a poner unos ejemplos, perdón, vuelvo acá al inicio de esta página. ¿Sí? Nosotros tenemos en la consolidación este tipo, ¿no? Este patrón. Entonces, el patrón consolidativo se refiere eso, a la vía aérea llena de agua. Ahora, ¿qué pasa con la vía aérea llena de agua? El problema de la vía aérea llena de agua es que normalmente nosotros tenemos una vía aérea que debemos tomarla en cuenta como una cuestión tridimensional. Entonces, esto está sobrepuesto, digamos, acá a la otra vía aérea. Mejor les dibujo acá. A ver. Ya. Entonces, si nosotros tenemos nuestro bronquio terminal, ¿no es cierto?, con los sacos alveolares, digamos,
aquí, también vamos a tener otro bronquiolo terminal que está en la parte posterior con sus sacos alveolares. Y esto viéndolo desde adelante, ¿no es cierto? Y por ahí también tendremos otro saco alveolar por aquí, proyectándose en la parte posterior con su respectivo bronquiolo terminal, ¿sí? Y aquí ocurre un proceso que se llama reclutamiento de sacos alveolares. Los sacos alveolares que están unos juntos a los otros, ¿sí? Tienen entre ellos una cuestión que se llama los poros de Kahn, ¿sí? Estos poros lo que hacen es unir los pequeños sacos alveolares entre sí. Entonces, aquí hay como un conductito, aquí le voy a dibujar como un conducto, pero propiamente no es un conducto, es una unión nada más entre unos y otros, que lo que hacen es que si es que nosotros tenemos un saco, espérenme, para hacerles de forma más explicativa. Normalmente esto está lleno de aire, ¿no es cierto? Y el aire se ve de color negro en la radiografía, no sé, caramba. Ya, caramba. A ver, entonces cerremos estos para poder ponerles de color negro. ¿Sí? Ya. Entonces yo les decía que aquí hay unos pequeños poros que se llaman los poros de Kahn o Kohn, como es que lo que hacen es unir o darle espacio entre uno, como es darle a compartir el oxígeno o regular la cantidad de oxígeno o de aire que llega entre cada uno de los sacos alveolares. ¿Qué es lo que pasa si este bronquio terminal se llena de líquido? Porque aquí hay una infección. Entonces, lo que sucede es que el rato que se hace la infección, pongamos la infección de color azul para que tengan la idea, a través del poro de Kohn se llena también el alveolo contiguo. Y este proceso de llenado de los alveolos, claro, este además tiene un poro de Kohn que le conecta con otro alveolo que está acá al lado, ¿sí? Y este, a su vez, tiene otro poro de Kohn que le conecta con otro que está calado. Y este proceso se llama reclutamiento de alveolos. Y el proceso de reclutamiento de alveolos hace que la consolidación tenga esta apariencia de nube. ¿Por qué? Porque los alveolos de acá están recontra reclutados y los alveolos de acá, más periféricos, están un poco menos reclutados, aún no están tan infectados, ¿sí? Y entonces, por eso nosotros tenemos en la consolidación o como es en este patrón alveolar, o enfermedad alveolar, o enfermedad neumónica, o neumonía. Al final todos estos términos son sinónimos, hablan exactamente de lo mismo. Lo que tenemos es esta imagen igual de color blanco, pero de bordes más nubosos. Nos acordamos que nosotros habíamos hablado del proceso de la telectasia como un proceso blanco con bordes bien definidos. En cambio, la consolidación, fíjense, tiene los bordes más nubosos, bastante menos bien definidos. La consolidación sí tiene un borde bien definido cuando está unido a la cisura. Nos acordamos que el pulmón derecho tiene 3 cisuras, el izquierdo tiene una cisura. Entonces, si es que la consolidación toca una de las cisuras, la cisura le va a hacer un borde bien definido. Pero entonces, ¿cómo nosotros diferenciamos la consolidación, que tiene un borde bien definido cuando está sentado sobre una cisura, versus una telectasia? Y eso es muy fácil, es porque la consolidación tiene una cuestión que se llama el broncograma aéreo, que el proceso de reclutamiento de alveolos deja normalmente los bronquios más grandes, libres de aire, y nosotros podemos ver estas líneas, en este caso están azules, pero son de color negra, estas líneas que son el broncograma aéreo. Ya vamos a ver en imágenes o en ejemplos específicos, ¿sí? Entonces, vamos a ver, y este es el ejemplo típico de una neumonía. Entonces, fíjense cómo los bordes son bastante nubosos, no están súper definidos como en la telectasia, pero además tiene estas líneas negras internas. Voy a copiar esta imagen para ponerla acá y poderlas indicar de mejor manera. Abramos acá un poquito. Ya. Entonces, fíjense cómo nosotros en esta parte interna tenemos estas pequeñas imágenes
como lombricitas, les puse azules, les quito ahora para que ustedes las vean, y estas pequeñas lombrices internas son como, eso se llaman broncograma aéreo. ¿Qué es el broncograma aéreo? El broncograma aéreo no es nada más que, si es que nosotros tenemos estos alvéolos que están reclutados por ahí y tenemos unos bronquios, qué sé yo, unos bronquios terminales y sacos alveolares, les voy a dibujar por acá, ¿sí? Y les voy a coger por acá. Ya. Digamos que estén sobrepuestos, o sea, sanos, pero que estén sobrepuestos sobre los alvéolos que están infectados. ¿Sí? Entonces, estos bronquiolos específicamente sanos van a seguir siendo de color negro. Vamos a coger acá, chin, chin, chin. Estos van a seguir siendo de color negro y claro, como van a estar proyectados por delante de todo esto que estaba lleno de patología, se van a ver negros llenos de aire normales. Y atrás se va a ver la cama infectada de alvéolos. Eso es básicamente lo que estamos viendo en esta radiografía. La cama infectada de alvéolos y aquí estos pequeños bronquios que siguen sanos. Eventualmente, cuando la patología continúe, esos bronquios también se llenarán de líquidos, se llenarán de moco y de células inflamatorias y también y ya no se verá este broncograma aéreo. Se verá solo broncograma aéreo en los grandes bronquios que aún están sanos. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos acá, hay otros ejemplos también de muchos ejemplos de consolidaciones. En todos se continúa viendo esto, ¿no? Los bordes tipo nubosos y en el centro el broncograma aéreo. Con esto hemos revisado lo que son las patologías de la vía aérea. Nos quedan las patologías del intersticio. Aquí ya se me ha dañado por esto. Pero bueno, dentro de las patologías del intersticio, que también son de color blanca, todas estas patologías que hemos visto son de color blanca, están la patología intersticial y los nódulos o masas. Entonces, volviendo a este gráfico, que aún nos queda un poquito de este gráfico sin tocarle, si ustedes se acuerdan, lo del intersticio, el intersticio se refiere a todas estas cuestiones que están acá. Entonces, si es que nosotros podríamos poner una lista de lo que está dentro del intersticio, deberíamos de ley poner a las arterias, a las venas, a los linfáticos, a los nervios y a la cama de fibrina. ¿Sí? Entonces, si es que nosotros tenemos todo esto en el intersticio, la patología intersticial se refiere a cualquier patología que altere cualquiera de estas cosas. O sea, por ejemplo, si es que nosotros tenemos una alteración de la fibrina, el proceso de fibrosis pulmonar, sí, nosotros vamos a tener una alteración del intersticio, visible del intersticio. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en las arterias una tromboembolia pulmonar, lo que nosotros vamos a tener es una patología de intersticio. Si es que nosotros tenemos una alteración en las venas, por ejemplo, una tromboembolia venosa, una embolia venosa, quizás no es buen ejemplo. O un ejemplo de los linfáticos puede ser, si es que nosotros tenemos un cáncer que se está diseminando por los linfáticos, nosotros vamos a tener una patología intersticial, por ejemplo, una linfadenitis pulmonar o un cáncer también que se esté diseminando por los linfáticos, lo que vamos a tener es un problema intersticial. ¿Y cómo se ve la patología intersticial en la radiografía? Pues muy fácil. Lo que vamos a ver es engrosado el intersticio. ¿Sí? Entonces, nosotros veíamos la telectasia como un proceso blanco de bordes bien definidos que jala estructuras. La consolidación, un proceso blanco de bordes nubosos con broncograma aéreo. El patrón intersticial, lo que vamos a ver es el mismo intersticio que ya lo vemos de forma natural y normal en el pulmón, pero lo vamos a ver más desarrollado. ¿Cómo se ve? Porque nosotros diríamos, chuta, pero acá sí vemos mucho intersticio. ¿Cómo vemos cuando hay más intersticio? Cuando está engrosado el intersticio. Y ahí nos acordamos que el intersticio no se ve en esta parte externa del pulmón. Entonces, cuando nosotros hablamos de patología pulmonar, tenemos que fijarnos mucho en esta parte de acá de los pulmones, porque normalmente cuando hay patología intersticial, aparecen justo en esta porción de los pulmones. O sea, si nosotros tenemos este pulmón,
y buscamos patología pulmonar, debemos ver estas líneas blancas, pero pegadas a la pared, de esta forma. Estas líneas o este intersticio que empiezan a formarse en esta área donde normalmente nosotros no lo vemos, se llama las líneas tipo B, ¿sí? Y estas es bien las líneas de Kerley tipo B. Entonces, estas líneas de Kerley se llaman así porque las descubrió un señor llamado Kerley y se llaman tipo B porque hay varios tipos, ¿no? Hay las tipo A, que normalmente están pegadas por acá y que son más difíciles de ver, las tipo B, que están pegadas por acá, y las tipo C, que son tanto pegadas acá como pegadas acá. No se hagan lío con las líneas, que si son tipo A, tipo B, tipo C. Las líneas de Kerley que aparecen en esta área, que son las más fáciles de ver, aparecen cuando hay patología intersticial. Vamos a ver algún ejemplo acá de patología intersticial. ¿Sí? Bueno, en la tomografía se ve mucho, pero si ustedes pueden ver en esta radiografía, fíjense cómo el intersticio se nota bastante más engrosado, fíjense cómo es normalmente bien organizadito, que hace la forma de las arterias, que son como que le dan la forma al esqueleto pulmonar, ¿sí? Y fíjense cómo aquí se ve súper desorganizado, súper incrementado, y cómo se ve pegado a las paredes fíjense cómo aquí se ve pegado esta línea que está aquí, estas que están acá, mucho más evidente, pegados a la pared torácica, donde normalmente ya no se debería ver intersticio. ¿Qué son estas líneas de Kerley? Y estas líneas de Kerley nos dicen que hay un proceso de intersticial en el pulmón. El proceso intersticial, en este caso, es una fibrosis, más que nada por la forma como se presenta en la tomografía, pero esto es una fibrosis y claro, si nos acordamos, la fibrosis es parte del contenido del intersticio y por eso nosotros decimos a este patrón como un patrón intersticial, ¿sí? Fíjense cómo nosotros en una radiografía normal no vemos las líneas de Kerley y como acá sí vemos las líneas de Kerley, que pueden ser a veces muy sutiles, como en este caso, ¿sí? Entonces, fíjense, este es un paciente con patología intersticial. De forma visible, ya nosotros podríamos hablar, bueno, sí, acá se ve intersticio, no está muy, muy gruesito, acá se ve evidentemente mucho, mucho más intersticio y hay estas líneas más sutiles pegadas en la parte ¿cómo es? De la pared torácica, ¿sí? Patología intersticial. Vamos al último tipo de patología que nosotros podemos ver, de patología blanca, y que son los nódulos o masas. Los nódulos o masas son muy fáciles de ver. Básicamente los nódulos o masas tienen bordes bien definidos y ocupan un lugar generalmente de forma redondeada dentro del parénquima pulmonar, ¿sí? Se diferencian en realidad en relación a los otros en eso, en que son redonditos y ocupan cualquier espacio del pulmón, ¿no? Entonces, si nosotros vemos acá, por ejemplo, un nódulo o una masa, es muy fácil describir esto, ¿sí? Como un nódulo o una masa. Es una bola que está ahí aislada en el pulmón. Aquí hay otra bola que está también aislada en el pulmón, claro, delante de la punta del tórax, de la punta del corazón, perdón, pero está acá también, ¿no? Una bolita que está ahí botada, ¿sí? Fíjense, acá tenemos otro ejemplo, unas bolas ahí en el parénquima pulmonar, bien definidas. Estos son nódulos o masas. La diferencia entre nódulo o masa no es nada más que el tamaño de la masa es más de 3 centímetros, el tamaño, y cuando hablamos de masa, básicamente le estamos diciendo al paciente, usted tiene un cáncer. Cuando hablamos de nódulos, pues pueden ser un montón de cosas, son menos de 3 centímetros, y usualmente, aunque el diagnóstico diferencial también incluye el cáncer, también pueden ser otras cosas, ¿sí? Listo, nódulo o masa. Con eso hemos revisado la patología blanca, que es la más importante en la patología pulmonar, ¿sí? Y si ustedes pueden ingresar a esta página de Radiology Assistant, les valora también o les indica también la patología negra. Y con eso, claro, podrían ver ya todo lo que es patología pulmonar. Listo, vamos a ver unos ejemplos antes de terminar. Nada más de radiografías. Y entonces tenemos acá unas radiografías. Perfecto. Entonces, viendo esta imagen, pues nosotros, como les decía, nos fijamos desde el centro hacia la periferia. Vemos en el centro la vía aérea principal, los perfiles cardíacos que están conservados. De ahí vemos los pulmones de arriba hacia abajo, el uno, el otro, y vemos que están limpios. Esta es una radiografía normal.
Vamos a ver otro ejemplo. De nuevo, desde el centro, la vía aérea, los perfiles cardíacos, que están muy bien, y los pulmones, que están normales. Por ahí alguien puede decir, bueno, acá me parece que hay un poco de patología intersticial. Bueno, veamos. Y si nos fijamos, justo pegado a la pared, no hay líneas blancas o líneas de Kerley, no hay patología intersticial. Por ahí alguien puede decir, ¿y estas bolas negras que están aquí? Estas bolas negras que están aquí, ¿qué son? ¿No son nódulos? ¿No son masas? Pues estas bolas negras son nada más que bronquios que están cortados, como están cerca del ilio, sabemos que son bronquios que están cortados, ¿cómo es? Y que se ven de esta forma. ¿Cómo sabemos que son bronquios y que no son algún otro tipo de patología? Es porque están cerquita del ilio y porque tienen a un lado, al lado de estos bronquios, tienen también la arteria que los acompaña. Siempre un bronquio se acompaña de una arteria, ¿sí? Por ejemplo, tomamos en cuenta y permítanme, le trato de cogerle, ay, caramba, espérame, para indicarles en Paint. Aquí estos dos. Ay, ¿cómo lo hago? Bueno, no sé cómo tomar un pantallazo, pero aquí arriba vemos el bronquio negro y al lado vemos la arteria que está para un lado, ¿no? Entonces, bronquio y arteria se acompañan una de la otra, entonces sabemos que esto no es ninguna patología. Y vamos con un último ejemplo. Fíjense las diferentes formas de los corazones. Este es un corazón un poquito más grande, pero normal dentro de todo, ¿sí? Y de nuevo, vemos el centro, la vía aérea, ¿sí? Vemos los perfiles cardíacos, como les decía, un poquito más grande el corazón, pero dentro de lo normal. Vemos los pulmones y están completamente normales. De arriba abajo el otro pulmón, completamente normales, ¿sí? Entonces, si es que nosotros encontráramos una imagen dentro de estos pulmones, por ejemplo, vamos a poner acá, ya sabemos que vamos a ver una neumonía, pero lo importante aquí sería ver el caso específicamente. Entonces, nos fijamos en esta radiografía que va a aparecer acá, y de nuevo, vemos la vía aérea en la parte central, vemos los perfiles cardíacos. Aquí ya llama la atención que no vemos también el perfil cardíaco de este lado, perfil cardíaco del otro lado normal, vemos el pulmón de arriba abajo y acá nos topamos con esta imagen. Vemos el pulmón de arriba abajo y este está normal, el lado izquierdo, el lado derecho, está normal hasta aquí, pero aquí en la base vemos esta imagen. Entonces, si vemos esta imagen, ya podemos ver que esta imagen tiene unos bordes medio nubosos, parece una nube, o medio difuminados, y en el centro tiene esto que es el broncograma aéreo, estas líneas negras, ¿se acuerdan acá? Se ve una línea negra un poco más larga, ¿sí? Broncograma aéreo. Entonces, una estructura blanca de bordes nubosos con broncograma aéreo, pues esto es un patrón neumónico consolidativo o patrón alveolar, que básicamente es lo mismo. ¿Y a qué se refiere? Pues nosotros vamos al revés de cómo lo aprendimos. Si ya tenemos el patrón, sabemos cuál es la fisiopatología, y la fisiopatología del patrón neumónico es que esto se llena, que la vía aérea está llena de líquido. Entonces, si ya sabemos que una vía aérea llena de líquido probablemente se refiere a ¿cómo es? A una neumonía. Hay otras causas también, pero lo más común es la neumonía. ¿Sí? Con eso terminamos nuestra exposición. Les agradezco a todos su presencia y les dejo entonces con mis compañeros para que se despidan, ¿no? Muchas gracias a todos por su participación. Gracias a usted, Doc. No sé si alguien más tenga alguna pregunta para el doctor que pueda realizar. Si no, damos igual por finalizado este proyecto. Parece que no hay No, creo que preguntas, no, ha quedado claro. no hay preguntas. Bueno, muchas gracias por su tiempo, Doc. Gracias por su voluntad en hacer este proyecto. Yo creo que ha sido de gran ayuda para todos nosotros, estudiantes de aquí de medicina. Agradecer una vez más a usted y a todos los asistentes que pudieron venir ahora. Esperamos contar con su apoyo en los siguientes proyectos que sigamos sacando. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Igual para Seguro, ustedes. muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, hasta luego.